Vamos a ver, un imperio de millones de personas, una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo, y de repente es derrocado por, ¿qué? ¿500 soldados? Suena a guión de película, ¿verdad? Pues no, no lo es historia. Y hoy vamos a desgranar cómo pudo pasar algo así. Claro, la pregunta es inevitable. Y es la que tenemos en pantalla. ¿Cómo? ¿Cómo narices pasó esto? ¿Cientos contra millones? A simple vista es que no cuadra por ningún lado. No tiene lógica. Pero, como casi siempre ocurre, la clave está en los detalles. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala, pensemos en los que llegaron. La tropa de Hernán Cortés eran unos 500 hombres. 500. Lo repito porque es que es increíble. Con eso hoy en día no llenas ni media plaza de un pueblo. Y enfrente, ¿qué tenían? Pues nada menos que el colosal imperio azteca, un gigante de millones de personas. Su capital, Tenochtitlan, bueno, es que dejaba en pañales a cualquier ciudad europea de la época. París, Londres, parecían aldeas a su lado. El poder militar era absoluto en la zona, o sea, las probabilidades de que ganaran los españoles no es que fueran pocas, es que eran cero, nulas. Pero aquí viene el giro. Cortés, que era un estratega de mucho cuidado, vio algo que se les escapó a todos los demás. Se dio cuenta de que su mejor arma no era el acero ni la pólvora. No, su verdadera ventaja ya estaba allí, en América, esperando el momento justo. Resulta que el imperio azteca de amigable tenía poco. Los pueblos que habían sometido estaban hasta arriba de pagarles impuestos altísimos. Y no solo eso, lo peor era que estaban obligados a entregar a su gente, a sus propios hijos para los sacrificios humanos. Imagínense el terror y el odio acumulado. Era un imperio levantado sobre el miedo, vamos, un auténtico polvorín social a punto de reventar. Y a todo polvorín le hace falta una chispa, ¿no? Pues esa chispa fue una mujer, Malintzin, a quien la historia recuerda como la Malinche. Y ojo, no era una simple traductora, que va, fue la llave, la estratega que supo leer el panorama, que le sirvió de puente a Cortés con todos esos pueblos resentidos y le permitió empezar a tejer alianzas. Y ahora, atención, porque este dato lo pone todo patas arriba. Fijaos en el gráfico. ¿El ejército que marchó sobre Tenochtitlan estaba formado por españoles? Pues sí, pero solo eran un 5%. Un 5. El otro 95%, la inmensa mayoría, eran guerreros indígenas. Pueblos como los tlaxcaltecas, que vieron en Cortés la oportunidad de oro para acabar con el yugo de los aztecas. Vale, así que con este ejército, que ahora es enorme y mayoritariamente indígena, Cortés se planta a las puertas de la capital. Y es justo aquí donde la guerra de espadas se detiene y empieza otra cosa, una guerra psicológica, una partida de ajedrez brutal entre dos mundos que no podían ser más distintos. Lo que vieron los españoles al llegar es que les voló la cabeza. Tenochtitlan era algo de otro mundo, una ciudad que flotaba sobre un lago, increíblemente limpia, ordenada, más avanzada que cualquier capital europea. Pero lo más raro de todo es que el emperador Moctezuma, en vez de lanzarles al ejército, los recibe con los brazos abiertos y los llena de oro. Y la pregunta del millón es, ¿por qué hizo eso? Pues la clave de todo esto podría estar en una leyenda, una profecía muy antigua y muy arraigada, la del regreso de Quetzalcóatl, el dios conocido como la serpiente emplumada. La leyenda decía que un día volvería, llegando desde el este para reclamar lo que era suyo. Y aquí es donde la cosa se pone de película, de verdad. Fijaos en las coincidencias porque son alucinantes. La profecía marcaba que el dios regresaría en un año muy concreto, el año 1 Caña. ¿Y adivinan qué? 1519, el año en que llegó Cortés, era precisamente un año 1 Caña en su calendario. La profecía decía que vendría del este, y de ahí vinieron los barcos. Y para rematar, describía un dios de piel clara y con barba. Vamos, un retrato robot de Cortés. Claro, ante este panorama, Moctezuma se queda totalmente buqueado. Su dilema era tremendo. ¿Son hombres o son dioses? No sabía si tenía que combatirlos o rendirles pleitesía. Y esa duda, esa indecisión, fue fatal, porque en lugar de aniquilarlos nada más poner un pie en la playa, que podría haberlo hecho, va y los invita a su palacio como si fueran huéspedes de honor. Pero claro, esta paz, tan rara, montada sobre regalos y profecías, se sostenía con pinzas. Era súper frágil. La tensión en la ciudad se podía cortar con un cuchillo. Y al final, la cuerda no se rompió por el lado azteca, no. El detonante fue una traición, una muy gorda, por parte de los españoles. Cortés, que de tonto no tenía un pelo, hace una jugada maestra. Convierte a Moctezuma en su rehén. Un rehén de oro, sí, pero un rehén al fin y al cabo.
El problema es que en un momento dado Cortés tiene que irse de la ciudad, y ahí comete un error de bulto. Deja al mando a su segundo, Pedro de Alvarado, un tipo, digamos, bastante impulsivo y con muy pocas pulgas. Y lo que hizo Alvarado fue, básicamente, apretar el botón rojo. Su decisión provocó una reacción en cadena, un desastre que acabó en una de las peores derrotas que recibieron los conquistadores. Un episodio tan traumático que pasó a la historia con un nombre que lo dice todo: la Noche Triste. Es que todo pasó rapidísimo, fue una auténtica espiral de violencia. Alvarado, creyendo que le preparaban una emboscada, se lía la manta a la cabeza y ordena masacrar a la élite azteca en plena fiesta religiosa. Como es lógico, la ciudad entera se levanta en armas. En medio de todo ese caos, Moctezuma muere. Y de un día para otro, los españoles pasan de ser los amos a estar atrapados en una ratonera teniendo que huir a la desesperada. El balance de esa noche fue catastrófico. Un desastre total para ellos, de controlar la ciudad a salir por patas como fugitivos. Se dejaron por el camino a la mitad de sus hombres y casi todo el oro que tanto ansiaban se hundió en el lago. Una humillación en toda regla. En ese preciso instante, la conquista parecía una misión imposible, un fracaso rotundo. Y todo esto nos lleva a la reflexión final, al quid de la cuestión. Si el ejército que finalmente tomó Tenochtitlan era indígena en un 95%, si todo fue posible porque existía un odio brutal hacia los aztecas, entonces la pregunta cae por su propio peso. ¿Hablamos de una conquista española? ¿O más bien fue la culminación de una guerra civil interna, una gigantesca rebelión de pueblos sometidos que simplemente fue catalizada por la llegada de un puñado de extranjeros? Como vemos, la historia casi nunca es en blanco y negro.